Pokémon El Maestro Perdido 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Misty y Gary vieron a Sam y Mellani acercarse a ellos por la cafetería. Habían llegado tarde la noche anterior y se habían registrado en las habitaciones, aunque los dos jóvenes aún no sabían que Misty competía. Ella solo había dicho que estaba allí por el torneo, sin explicar por qué. Gary se alegró de verlos cuando Misty los llevó de vuelta al coche, recordando con cariño el refrescante día que había pasado con ellos en el campamento de entrenamiento. Tanto Misty como Gary descubrieron que los dos jóvenes se diferenciaban de los demás entrenadores simplemente porque estaban más dispuestos a aprender. No se hacían ilusiones de poder aprender y ambos estaban lo suficientemente dispuestos. Sin duda, eso les había hecho ganarse el cariño de los especialistas que les enseñaban. Buenos días, dijo Gary con una cálida sonrisa. Buenos días, respondió Mellani. ¿Ya se han inscrito en la liga?, continuó Gary. Pueden hacerlo en un centro Pokémon si aún no lo han hecho. Sam negó con la cabeza. Lo haremos después del desayuno. Gary asintió y volvió a sus cereales. Él y Misty se habían ofrecido a cuidar a los jóvenes, quienes estaban claramente intimidados por el tamaño de la Liga Johto. Aunque el propio Gary estaba impresionado con el nivel de organización. Con casi una semana aún para el inicio del torneo, era evidente que estaban más que listos. Gary recordó la única vez que le pidieron ayuda con la Liga Índigo. Fue agotador para él, constantemente bajo presión del tiempo. Le hizo sonreír, mientras Sam y Mellani charlaban sin parar, ajenos a la organización necesaria para poner en marcha un torneo. Con suerte, nunca lo sabrían. Nunca se verían absorbidos por el trabajo abrumadoramente aburrido que había que hacer. Podrían simplemente competir. Después del desayuno, el grupo de 4 se dirigió al centro Pokémon más cercano. Misty había entrado antes para registrarse, así que ya no necesitaba hacerlo. Después de que Sam y Mellani lo hicieran, se dirigieron a un área de práctica para entrenar. Se convirtió en una rutina diaria durante los siguientes días. Sam y Mellani entrenaban junto con Misty, y Gary les daba consejos cuando era necesario. Sin embargo, desconocían cómo su entrenamiento había atraído el interés de cierto par de hombres. Impresionante, ¿no te parece?, le preguntó Lance a Steven mientras observaban la rápida batalla de práctica entre Sam y Mellani. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan como entrenadores? Menos de un año. Fueron los 2 últimos que registró el profesor Elm. ¡Qué gran legado! Esos 2 podrían llegar muy lejos. Me pregunto dónde aprendieron sus Pokémon a reaccionar tan rápido, reflexionó Lance. Es sencillo. Se escuchó una voz detrás de Lance y Steven. Sus Pokémon entrenaron con los míos un día en el campamento de entrenamiento hace un tiempo. Aprendieron de Pokémon que llevan años haciéndolo. Lance se giró y vio al maestro Pokémon acercándose a ellos. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó el campeón de Johto. Vi que tenían potencial. Simplemente les estoy ayudando a desarrollarlo. Entonces, ¿qué les enseñaron tus Pokémon? Te lo mostraré más tarde. Estaré ocupado, pero puedo prescindir de 2 Pokémon para enseñarles. Lance y Steven se quedaron mirando. El maestro Pokémon nunca se había ofrecido a enseñar a nadie. Sus Pokémon eran tan poderosos, y nadie sabía por qué. Y, sin embargo, se les ofrecía una oportunidad de oro para hacerse más fuertes. Habrían sido insensatos si la rechazaran. Si me lo ofreces, dijo Steven, recuperándose primero. ¿Pero por qué? Bajo la sombra del sombrero, Steven habría jurado haber visto una leve sonrisa en el rostro de campeones. Ninguno de ustedes ha entrado nunca en la Liga Mundial. Quiero saber cómo se comparan con Quintia y los demás entrenadores. ¿Qué mejor manera de averiguarlo? Al terminar de hablar, Campeón sacó 2 Pokébolas de su cintura y se las lanzó a Lance, quien las atrapó instintivamente. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a los 2 hombres mirándolo sin palabras. Ash se paró frente a Alakazam y el resto de los exploradores. Parecían completamente exhaustos, y con razón. Llevaban mucho más tiempo buscando al equipo Rocket que en cualquier otra misión. Habían regresado 4 días después de encontrar la base, pero Alakazam no estaba contento con la simple ubicación. Llevó al equipo de vuelta, con Espeon acompañándolos para averiguar más sobre la base y la región circundante. En cuanto regresaron, Espeon le envió un solo pensamiento a Ash, insistiendo en que fuera a verlos cuanto antes.
La insinuación de prisa era muy poco común en Espeón, pues solía ser más tranquila. Así que Ash dejó a Charizard y Sceptile con Lance y Steven y fue a verlos. De acuerdo. Dímelo, dijo Ash con calma, aunque podía percibir la agitación entre los 4 Pokémon. Cuando estuvimos allí por primera vez, sentí una presencia muy fuerte, empezó Alakazam. Me sorprendió, pero esperaba que fuera por agotamiento. Pero Espeón me confirmó lo que presentía. Mewtwo ha vuelto con el equipo Rocket. Ash asintió, su imagen tranquila no se rompió, aunque su mente comenzó a trabajar instantáneamente. Es peor, añadió Espeón. La última vez estaba debilitado. Los Rockets lo controlaron debilitándolo. Esta vez parecía más fuerte. Han encontrado una forma alternativa de asegurar su obediencia. ¿Qué tan fuerte?, preguntó Ash. No con toda su fuerza, dijo Espeón. Ni mucho menos. Pero aún más fuerte. Ash asintió y luego se volvió hacia los exploradores. ¿Algo más? La base en sí es débil. Podríamos tomarla por asalto si no hay trampas. Sin embargo, había otras cosas que nos preocupaban, continuó Alakazam. Vimos a un hombre que salió de la base a pie y se dirigió a los alrededores. ¿Y? Supongo que lo seguiste. Alakazam parecía avergonzado, algo que Ash no pasó por alto. Alakazam, ¿qué pasó?, presionó el maestro Pokémon. Creo que él sabía que estábamos allí. No pude sentirlo, y cuando lo empujamos, se quedó mirando el lugar exacto donde nos escondíamos. Ash guardó silencio un momento, reflexionando, antes de volverse hacia Espeón. Dime que pudiste sentirlo. La Pokémon Sol negó con la cabeza con tristeza. No. Aunque sí conseguí su cara. Al imaginarse al hombre, Ash asintió. Era un rostro que había visto por última vez, de pie junto a él, sonriendo con orgullo. El rostro del torturador del equipo Rocket. Agente. Así que el agente averiguó dónde estabas, dijo Ash con voz tranquila. ¿Así que no me seguiste? No, lo dejamos. No sabíamos qué más podría estar escondiendo, dijo Alakazam. Ash asintió, antes de indicarle al Pokémon sí que continuara. Por lo demás, la base no debería ser difícil de controlar. Deberíamos poder con Mewtwo, sobre todo si te muestras ante él. Nunca te atacaría. Ash asintió pensativo. Solo me queda una pregunta por responder, Cynthia. Alakazam y Espeón intercambiaron miradas. No la encontramos. No está en la base. Ash asintió por última vez, antes de relajarse. Descansen un poco. Han superado todas las expectativas. Estoy orgulloso de todos ustedes. Los exploradores asintieron agradecidos, antes de que Alakazam cruzara sus cucharas y desaparecieran. Espeón se acercó a Ash y lo siguió mientras este se daba la vuelta y salía de la habitación. Acababa de recibir más trabajo. Lance estaba en el centro del campo de batalla, mirando las Pokébolas en su mano. Steven estaba a su lado. ¿Crees que esto es prudente?, preguntó Steven. O sea, el torneo empieza mañana, ¿no deberíamos estar dando descanso a nuestros Pokémon? Lance no respondió por un momento, sin dejar de mirar las Pokébolas. Luego miró a Steven. ¿Tenemos otra opción? Está haciendo algo que le pedimos como favor. No podemos negarnos a cumplirlo. En lugar de esperar una respuesta, Lance levantó ambas Pokébolas y liberó a los Pokémon que contenían. Un gran dragón rojo apareció con un rugido, junto a un lagarto verde mucho más majestuoso. Ambos miraron a los entrenadores que tenían delante antes de mirarse entre sí. Les habían advertido que esto podría ocurrir en algún momento y estaban interesados en trabajar con los Pokémon de 2 entrenadores poderosos. Lance se llevó la mano al cinturón y agarró una de sus Pokébolas antes de lanzarla. Su característico Dragonite apareció con un rugido que hizo que Charizard lo mirara con desprecio. Lance le indicó a Steven que soltara a uno de sus Pokémon, así que el campeón de Oen liberó a Metagross. Sceptile dio un paso al frente y señaló los cinturones de los 2 hombres frente a él. El mensaje era claro. Quería que soltaran a todos sus Pokémon. Lance y Steven accedieron rápidamente y liberaron a los Pokémon que les quedaban mientras Charizard y Dragonite seguían mirándose fijamente. Pronto, frente a los 2 maestros, se formaron Lances Gyarados, Dragonair, Gyarados, Salamence, Kingdra y Dragonite. Skarmory, Aggron, Armaldo, Cradily, Claydol y Metagross, de Steven, se unieron a la fila. Sceptile dio un paso al frente y comenzó a hablar con los Pokémon reunidos. Sceptile, Sceptile, Tile, Sceptile. Asienten todos. Más charla del Pokémon del bosque.
Lance y Steven simplemente observaron cómo el campo de batalla se convertía rápidamente en un área de entrenamiento. Fue impresionante ver cómo los dos campeones veían cómo sus Pokémon eran rápidamente llevados al límite esquivando. Después de unos minutos, ante otra orden de Sceptile, se detuvieron y se reunieron alrededor del Pokémon del bosque para escuchar más instrucciones. ¿Solo miramos? Preguntó Steven secamente, lo que provocó la risa de Lance. Eso es todo lo que necesitas hacer, dijo una voz en sus cabezas. Observa. Tus Pokémon te están mostrando cómo esquivar, solo necesitas recordarlo. Lance y Steven se giraron y vieron a un espión detrás, tras moverse en completo silencio. Steven retrocedió instintivamente al darse cuenta de lo cerca que se había acercado el Pokémon Sol, mientras que Lance se mantuvo firme. Aunque, probablemente deberías intervenir con tu Dragonite, continuó Espeón. Parece que quiere desafiar a Charizard. Supongo que eres el campeón Espeón, preguntó Steven, intentando recuperarse de su reacción. Espeón asintió. ¿Y por qué estás aquí? Porque no te enseñaron lo mismo que a los jóvenes. El campeón está ocupado, pero yo no, así que acepté ir y mostrarte cómo sacar provecho de esto. Me preguntaste cómo los Pokémon de los niños eran tan buenos esquivando. No es solo culpa de los Pokémon. Los entrenadores lo hacen mucho ellos mismos. Observa el entrenamiento y pronto lo entenderás. Espeón se levantó y arqueó la espalda, alejándose de los dos hombres y dirigiéndose hacia la pared del borde, donde se acurrucó. Lance y Steven se miraron antes de volver a concentrarse en el entrenamiento que se desarrollaba frente a ellos. Sus Pokémon luchaban por mantener el ritmo de los ataques de sus maestros, quienes parecían estar divirtiéndose mucho. ¿Qué quiso decir Espeón? Preguntó Lance. Steven le indicó con un gesto que se callara, concentrándose en el entrenamiento. Al ver a su Metagross esquivar, empezó a comprender a qué se refería Espeón. Metagross intentaba instintivamente moverse hacia la derecha para esquivar ataques, algo que Sceptile intentaba impedir. Solo cuando Metagross se vio obligado a esquivar hacia la izquierda, Steven se dio cuenta de que no le resultaba natural. Metagross, intenta subir, gritó el campeón de Oen. Metagross logró elevarse por encima de la siguiente semilla bala, antes de esquivar a la derecha y luego pasar por debajo de otra. Steven sonrió para sí mismo. Empezaba a comprender a qué se refería Espeón. Cuando había visto a Sam y Mellanie pelear, sus Pokémon no siempre esquivaban. De hecho, solían esquivar de la misma manera cuando era posible, y si era bloqueado, era mucho menos probable que lo hicieran. Eso era lo que les habían enseñado. Sus Pokémon tenían una forma natural de esquivar y, cuando no podían, encontraban una forma diferente de evitar el ataque. Mientras observaba, el Dragonite de Lance disparó un lanzallamas para contrarrestar el ataque que iba directo hacia él. Finalmente, los dos Pokémon dejaron de atacar y empezaron a hablar con el Pokémon que tenían delante. Espeón se levantó y se acercó al grupo de Pokémon antes de sentarse en medio. Su voz resonó. Lo siguiente que harás es trabajar con tus entrenadores. Eso significa y Sam y Mellanie regresaron al centro Pokémon. Habían salido juntos toda la noche, mientras que Misty y Gary habían dicho que se quedarían en casa. Al cruzar el vestíbulo, Misty apareció a un lado y los agarró del brazo. Vamos, hay gente que deberían conocer, dijo la más joven de las Waterflower, arrastrándolas hacia una habitación lateral. Sam y Mellanie se miraron antes de dejarse arrastrar. Al cruzar la puerta, vieron un gran grupo de personas frente a ellas. Una mujer que se parecía un poco a Misty, aunque rubia, y un hombre de pelo negro a su lado fueron los primeros que vieron. Luego, una hermosa mujer de pelo largo y pelirrojo, de expresión solemne, estaba de pie junto a un hombre de pelo azul, con un Pichu al hombro y un Meowth a su lado, de pie en dos pies en lugar de los cuatro habituales. Luego, un hombre con un largo abrigo blanco hablaba con Gary, y una mujer de pelo castaño los acompañaba. Un hombre de pelo castaño oscuro y puntiagudo estaba arrodillado junto a Pikachu, mientras charlaba con una mujer de pelo azul con falda rosa y top negro. Junto a ellos, un hombre de pelo verde ondulado rodeaba con el brazo a una morena que llevaba una diadema. Al fondo de la sala había un adolescente, más joven que los demás, con gafas, que charlaba con una mujer de cabello castaño que se parecía a la chica de la diadema. Junto a ella estaba un hombre que Sam reconoció como Norman Maple, un líder de gimnasio retirado. Al entrar los dos jóvenes, todas las miradas se giraron hacia ellos, lo que los hizo sentir muy cohibidos, pero Misty no se dejó engañar. Se aclaró la garganta y gritó. A todos, ellos son Sam y Mellanie. Son dos jóvenes entrenadores que Gary y yo conocimos en el campamento de entrenamiento de Quintia.
Al terminar, Misty le lanzó una mirada de disculpa a Norman, quien hizo una mueca, pero no reaccionó. Su esposa, que se había tensado mientras Misty hablaba, volvió a relajarse. Sam y Melanie intentaron retroceder, pero Misty los empujó hacia adelante, antes de que Gary interviniera. Misty, no seas mala con ellos. Piensa en cómo te sentirías si te metieran en un grupo de gente así. Antes de que Gary pudiera decir nada más, Pikachu saltó a los brazos de Melanie, quien atrapó al pequeño Pokémon y lo acarició. Se habían hecho muy amigos durante las semanas de entrenamiento, y Pikachu intentaba que la presentación fuera un poco más llevadera. Gary le sonrió al roedor antes de volverse hacia el grupo. Sam y Melanie, permítanme presentarlos. El hombre del abrigo largo es mi abuelo, el profesor Oak. Junto a él está Delia Ketchum, la madre de un viejo amigo nuestro. La mujer del pelo largo es Jessie. Quizá la conozcan mejor por su cadena de tiendas de moda. Sam se quedó perplejo mientras Melanie asentía emocionada. Junto a ella, con el Pichu, está James, y Meowth es claramente Meowth. Sam y Melanie miraron confundidos al Pokémon, antes de que abriera la boca y dijera: no se preocupen, todo esto es bastante bueno para ex tontos. Puedes hablar, exclamó Melanie, antes de sonrojarse rápidamente. Meowth asintió. Puedo. Aprendí hace mucho tiempo. Al mismo tiempo que aprendí a pararme sobre mis patas traseras. ¿Por qué quisiste cambiar?, preguntó Sam. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de Meowth. Te lo diré algún día, chaval. Pero no hoy. Bueno, dijo Gary, interviniendo. Detrás de ellos están Tracey Sketchit y su novia, Daisy Waterflower, una de las líderes de gimnasio de Ciudad Celeste, además de la hermana mayor de Misty. Daisy y Tracey saludaron con la mano. Y luego la chica de pelo azul es Dawn y Gary, con Drew, Mai y Brock. Los cuatro saludaron al ser llamados, aunque Dawn también logró lanzar una mirada fulminante a Gary por haberla mencionado. Y finalmente, los tres del fondo son Max, Caroline y Norman Maple, la familia de Mai. Gary respiró hondo antes de sonreírles a los dos jóvenes. Todos son amigos nuestros. Nos conocemos desde hace años. Si alguna vez necesitan ayuda, alguno de ellos estará dispuesto a ayudar. Sam y Melanie se habían acercado instintivamente al encontrarse con la multitud de desconocidos. De repente, Sam pensó: ¿por qué están aquí? Me alegro de conocerlos, pero ¿por qué? ¿Vienen a todos los torneos? Misty y Gary se miraron como si intentaran contener la risa, antes de que Misty se compadeciera de los jóvenes. Es tradición que nos reunamos para ver a uno de nosotros competir en una liga o un gran festival. Están aquí para vernos porque uno de nosotros está compitiendo. Melanie observó la hilera de rostros, antes de centrarse de repente en Misty y palidecer. Misty sonrió cálidamente. Correcto, Melanie, dijo la pelirroja. Estoy en esto. Sam palideció. Estaba bastante seguro de que no iba a ganar, pero enfrentarse a una entrenadora como Misty acabaría mal. No dudaba de su habilidad, y le habían dicho que tenía el potencial para convertirse en un entrenador muy fuerte, pero tampoco se hacía ilusiones sobre su edad. Esperaba convertirse en un entrenador exitoso con el tiempo, pero enfrentarse a Misty no presagiaba nada bueno. Melanie claramente pensaba lo mismo, antes de que el adolescente al fondo de la sala diera un paso al frente. Está bien, chicos, dijo Max. Hagan lo mejor que puedan, todos los animaremos. En fin, ¿es su primer torneo?, respondió Nox. Entonces no saben que también tienen que hacerlo para tener éxito. Por lo que he oído, podrán llegar muy lejos. Solo esperen no encontrarse con un aspirante al título antes de tiempo, y todo irá bien. Sam sonrió débilmente antes de seguir a Max hacia Norman y Caroline, seguidos por Melanie mientras las conversaciones en la sala se reanudaban. Finalmente, Charizard y Sceptile dieron por finalizado el entrenamiento. Se habían centrado en anticipar los ataques para esquivarlos con mayor facilidad y estar en posición de contraatacar después, además de mostrarles a los entrenadores cómo trabajar mejor con sus Pokémon. El aprendizaje de los 12 Pokémon había sido beneficioso, aunque el Dragonite de Lance seguía enfadado con Charizard. Lance y Steven empezaron a llamar a sus Pokémon cuando una voz resonó en la sala de entrenamiento. Deja a Dragonite afuera. Lance, a punto de recordar su Pokémon característico, se giró y vio a Campeón cruzando la habitación hacia él. Al llegar a Lance y Steven, extendió la mano, y Lance, sin decir palabra, le entregó las 2 Pokébolas del maestro Pokémon. Espeón se levantó de su asiento a un lado de la habitación y se acercó a su entrenador, que estaba detrás de él. Dragonite no está contento, dijo Campeón.
Deberías ocuparte de ello antes de llamarlo. Steven sonrió para sí mismo antes de alejarse, mientras Lance volvía a su Pokémon. Dragonite, ¿qué pasa? Has estado un poco desorientado durante todo el entrenamiento. Dragonite rugió con fuerza, un sonido que Charizard imitó. Lance miró a su alrededor y vio que el Pokémon llama observaba a Dragonite. Dragonite le devolvía la mirada. Lance palideció ligeramente al comprender lo que Dragonite quería. Dragonite, ¿estás seguro? Preguntó Lance. Te advierto que ese Pokémon es más fuerte que cualquier otro al que te hayas enfrentado antes. No estés tan seguro, Lance. La voz de campeones hizo que Lance, Steven, Dragonite e incluso Charizard lo miraran. Creo que Dragonite ya se ha enfrentado a Kyogre. Charizard es poderoso, pero hace mucho que no se enfrenta a un legendario. No estoy seguro de cuál sería la mayor amenaza. ¿Cómo demonios lo supiste? Preguntó Lance con incredulidad. Simplemente lo hago, fue la respuesta. Si quieres que tu Dragonite se enfrente a Charizard, puedes. Charizard luchará sin mi ayuda. Lance se giró para encarar a su Pokémon, cuya expresión de entusiasmo se reflejaba en su rostro. Lance asintió y se colocó en un extremo del campo. Dragonite se colocó frente a él, mientras que Campeón llamó a Sceptile sin decir palabra antes de situarse en el otro extremo, con Espeón a su lado. Dragonite, trueno. Llamó Lance. Las antenas del Pokémon Dragón brillaron amarillas, antes de que un rayo eléctrico se arqueara hacia Charizard. Charizard simplemente voló sobre él, antes de disparar un lanzallamas directamente a Dragonite. Dragonite, sube al cielo y luego usa tu propio lanzallamas. Mientras Dragonite volaba, Charizard volvió a caer al suelo y disparó un lanzallamas más fuerte que rápidamente superó al de Dragonite, aunque el Pokémon Dragón pudo esquivarlo. Cola de agua. Dragonite voló hacia Charizard a toda velocidad, con la cola brillando azul, pero Charizard simplemente extendió los brazos y atrapó al Pokémon que se abalanzaba sobre él. Antes de que Lance pudiera dar otra orden, Charizard abrió la boca y de ella surgió un enorme torrente de fuego. Hubo una explosión, y una nube de humo rojo y dorado llenó el campo de batalla, aunque no lo suficiente como para disimular el sonido de un cuerpo enorme estrellándose contra el suelo. Al disiparse el humo, Charizard se alzaba erguido y orgulloso, mientras que un Dragonite maltrecho se ponía de pie, visiblemente exhausto. Estaba a punto de alzar el vuelo, cuando la voz de campeones volvió a sonar. Basta. Dragonite, ten la fuerza para admitir que no puedes ganar. Dragonite miró al hombre, asintió con la cabeza sabiamente y se sentó en el suelo. Charizard saltó hacia adelante, aterrizando frente a su oponente, antes de extender una garra. Dragonite la observó un instante, antes de tocarla con una pata. Al terminar la respetuosa formalidad, Campeón se giró hacia Lance. Excelente intento. Hacía tiempo que ningún Pokémon obligaba a Charizard a luchar con tanta fuerza. Que Dragonite lance un hiperrayo a esa distancia, mientras aguanta una explosión de fuego, es impresionante. Tu Pokémon se ha ganado la aprobación de Charizard. Lance recuperó su Dragonite antes de cruzar el campo para estrecharle la mano a Campeón. Al terminar el contacto, Lance empezó a hablar. No me lo esperaba. Esperaba que estar en el aire fuera suficiente para vencer a tu Charizard con cola aqua. Normalmente sí. Charizard es excepcional. No ha perdido una batalla en más de 5 años. Lance negó con la cabeza con tristeza. Entiendo por qué Quintia no pudo dejarte huella. Si Charizard es tan bueno por sí solo, para entonces, Steven ya se había sumado a la conversación. No te preocupes, Lance. Creo que le vi un pequeño rasguño a Charizard al final. Lance miró a su risueño colega antes de mirar a Charizard, quien se estaba examinando a fondo intentando encontrar el mencionado rasguño. Sin éxito. El Pokémon llama fulminó con la mirada a Steven, lo que provocó que el campeón León se riera aún más fuerte, acompañado por Lance. El campeón observaba impasible, mientras que Espeón, detrás de él, intentaba no reírse de las travesuras de Charizard. Tranquilo, Charizard, estaba bromeando, dijo campeón, antes de extender una Pokébola y llamar a su Pokémon. Te sugiero que descanses a tus Pokémon. Han tenido mucho trabajo hoy. Charizard y Sceptile también quedaron impresionados. Siéntete orgulloso, tus Pokémon están bien entrenados. Con eso, Campeón se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento, con Espeón detrás de él, para dejar a Steven todavía riendo con Lance. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de apertura de la Conferencia Plata. La voz del locutor resonó por todo el estadio. Reunidos al frente estaban todos los competidores, entre ellos Sam, Mellani y Misty.
Este año, no solo contamos con la presencia del líder de nuestro alto mando, sino también del campeón de Oin y del maestro Pokémon. Damas y caballeros, aplaudan a Lance Wataru, Steven Stone y al nuevo maestro Pokémon, campeón. Cuando los tres hombres subieron a una plataforma con vistas al estadio, un estruendoso aplauso resonó por todo el estadio, mientras los espectadores los ovacionaban de pie. Lance se erguía orgulloso, con su característica capa ondeando a su alrededor, una antorcha encendida en una mano, mientras que Steven, a su lado, vestido con su atuendo formal habitual, saludaba a la multitud. Entre ellos se encontraba el maestro Pokémon, alto, imponente y completamente inmóvil. Tras un par de minutos, los aplausos comenzaron a apagarse y la voz del locutor volvió a sonar. Como es tradición al inicio de la conferencia de plata, debe encenderse la llama sagrada. Lance, como líder de la región, ha tenido el honor de sostener la antorcha hasta este momento, y ahora se la entregará al ganador de la Liga Johto del año pasado. Damas y caballeros, presenten sus respetos a Aaron mientras enciende la llama sagrada. Los aplausos resonaron una vez más cuando Aaron se adelantó entre los entrenadores, hacia Lance. Lance tomó la antorcha y se la entregó a Aaron, quien se giró y caminó hacia la llama sagrada. De pie frente a ella un momento, se giró y arrojó la antorcha a la llama, que se encendió. Aaron se giró y regresó a la multitud de entrenadores al pie de las escaleras, antes de que Lance se acercara. Cada año la presento, ante todos ustedes, como su líder y campeona, comenzó el maestro Dragón. Me enorgullece hacerlo. Durante el último año, la Liga Pokémon ha experimentado cambios. Una época turbulenta. Sin embargo, la región de Johto ha salido fortalecida como nunca. La revisión de gimnasios ha fortalecido nuestra región y nos ha dado una base sólida para construir. El estancamiento de los líderes de gimnasio podía causar problemas. Este año ha sido el año en que esto ha cambiado. Ahora siento que hay un grupo de líderes de gimnasio muy fuerte que hace que la liga de Johto vuelva a ser competitiva. Ahora tenemos una liga de la que podemos estar orgullosos. Cuando Lance pronunció su última palabra, se oyó un rugido en el estadio. Sus palabras buscaban alegrar al público y elogiar al invitado de honor que él mismo había invitado, el maestro Pokémon. El campeón, por su parte, observaba impasible el desarrollo del evento. Para la liga de este año, el formato se mantendrá. Solo habrá un premio adicional para el ganador. Tradicionalmente, el ganador de cualquiera de las ligas regionales tiene derecho a desafiar al alto mando de esa región. Esto se mantendrá. Sin embargo, también se le ofrecerá un combate de exhibición el día de la ceremonia de premiación. Su oponente será el recién coronado maestro Pokémon, conocido como campeón. Muchos podrían pensar que enfrentarse a un entrenador inmediatamente después del torneo es duro para él, pero campeón también ha aceptado dar instrucciones al ganador del torneo después del torneo. Será una oportunidad para que el mundo vea lo fuerte que es el ganador frente a los mejores. Las palabras de Lance provocaron un murmullo en todo el estadio, tanto entre los entrenadores como entre el público. Gary, en particular, sonreía, sabiendo que la promesa de más entrenamiento por parte de campeona sería suficiente para que Misty rindiera al máximo. Y ahora que se ha encendido la antorcha, es un gran placer y un privilegio para mí inaugurar la conferencia plata de la Liga Johto de este año y mostrar los primeros enfrentamientos. Detrás de Lance, se encendió la pantalla más grande del estadio Silver, mostrando los grupos en los que estaría cada entrenador. Al unísono, todo el estadio se inclinó hacia adelante, intentando ver quién se enfrentaba a quién. Los nombres importantes se mantuvieron separados, con Aaron, el actual campeón, como el claro favorito para avanzar del grupo 1. Mellani y Isam fueron colocados en grupos diferentes, mientras que Misty en el grupo 2. Su presencia causó revuelo al darse cuenta de que estaba compitiendo. La más joven de los Waterflower tenía fama de ser una excelente entrenadora y muy difícil de derrotar. Lance se alejó de la plataforma, seguido por Steven y campeón, que abandonaron el estadio. Muchos de los entrenadores los siguieron mientras se dirigían a las computadoras para obtener información sobre sus oponentes. Sam se encontraba a un lado del campo de batalla, observando a su oponente. Se enfrentaba a un entrenador mucho mayor, el supuesto favorito para ascender, ya que estaba entre los 48 mejores. Sam sabía exactamente qué Pokémon usar. No había opción. Para su primer combate de campeonato, aunque fuera 1 contra 1, había elegido a su Pokémon inicial. Miró el tablero, que indicaba que su oponente debía elegir primero. El entrenador mayor agrandó una Pokébola y la lanzó, haciendo aparecer un Staraptor. Sam sonrió. Sabía que podía ganar.
Las 2 semanas en Índigo, sumadas a los días de instrucción del maestro Pokémon, lo habían convertido en un entrenador formidable. Había estudiado vídeos de sus batallas, buscando cualquier cosa en sus estrategias que pudiera copiar. Junto con Mellanie y Totodile, él y Quilava habían entrenado para adaptar la estrategia que el campeón había intentado demostrar. Quilava era capaz de esquivar ataques, pero Sam conocía a sus Pokémon. Quilava era un hábil esquivador, pero se sentía mucho más feliz cuando estaba al frente. Sin embargo, la confianza que el Pokémon Volcán mostraba en su entrenador era suficiente para que Sam supiera que si sentía que debía ceder en una batalla, Quilava obedecería. La confianza era absoluta. Levantó la vista, lanzó su Pokébola, y su inicial apareció, silencioso en contraste con el fuerte graznido que se oía de Staraptor. Quilava miró a Sam con una expresión inquisitiva, y Sam simplemente asintió levemente. Staraptor, ataque de alas. Ante la mirada del estadio, el Pokémon depredador se lanzó hacia Quilava, quien simplemente se aplastó, antes de encender las llamas de su espalda. Mientras Staraptor intentaba alejarse, Quilava giró a una velocidad impresionante y disparó un lanzallamas contra su oponente, estrellándolo contra el suelo. Temblando, el Pokémon tipo volador se elevó de nuevo, mientras Sam permanecía en silencio. Es un buen entrenador. El maestro Pokémon se giró desde donde observaba el estadio hacia donde se encontraba Steven. El campeón de OEN se encontraba en la entrada del palco desde donde su superior observaba, mientras Quilava asestaba otro golpe certero a Staraptor. El Pokémon depredador tardó notablemente en recuperarse del golpe. Lo es. ¿Qué puedo hacer por ti, Steven? Necesito hablar contigo sobre un entrenador que tengo haciendo un trabajo para mí. Seguir. Es un antiguo campeón de la liga Sinnoh, famoso por usar leyendas para ganar su torneo. Lo he puesto a buscar a Quintia. El maestro Pokémon miró a Steven, desviando por primera vez su atención de la batalla que seguía en curso. Supongo que este es el retador que compitió por el título de Sinnoh, antes de retirarse repentinamente el día de su batalla porque Quintia no estaba allí. Steven asintió. Luego desapareció. ¿Ha tenido suerte encontrándola? No, dijo Steven. Ha buscado en casi todas las regiones y no ha tenido suerte. Me preguntaba si sabías dónde estaba para poder llamarlo. El campeón negó con la cabeza. Mis propios exploradores han estado buscando. Han fracasado. Puedes llamar a tu hombre. Dudo que tenga éxito, incluso con leyendas. Steven asintió antes de volver a mirar al campo, donde un Staraptor, visiblemente maltrecho, se ponía de pie con dificultad. Quilava parecía haber luchado apenas. Ese chico sí que es bueno, comentó Steven, y campeón asintió. ¿Por eso querías darle ese entrenamiento extra? Asintió de nuevo. ¿Y qué dijiste en tu discurso de iniciación? En mi discurso de iniciación, dije que entrenaría a los mejores entrenadores. Sam y Mellanie tienen el potencial para serlo. Les di un impulso, y este torneo les dará una reputación. Sospecho que ambos estarán en el torneo de la victoria al final. ¿Pero no ganar? No. Una buena estrategia tiene sus límites. No tienen suficiente experiencia. Este torneo lo demostrará con el transcurso del tiempo. En el campo, Quilava giró en una rueda de fuego y se elevó por los aires, chocando contra Staraptor. El Pokémon depredador se estrelló contra el suelo, y esta vez no se levantó. El ganador es Sam Fernández, dijo el locutor. Sam simplemente le sonrió a Quilava, quien aún lucía como si apenas hubiera peleado, antes de volverse hacia el público y saludar a Mellanie. Campeón se dio la vuelta y salió del área, pasando junto a Steven, dejando al entrenador de OEN contemplando el estadio. El Quilava que había observado era un Pokémon temible. Sonriendo para sí mismo, Steven asintió. Campeón tenía razón, este entrenador llegaría lejos. Damas y caballeros, el primer partido de Misty Waterflower en su debut en la liga regional. La talentosa entrenadora de Cerulea nunca ha competido en una liga regional y no ha participado en un partido competitivo desde su enfrentamiento contra el maestro Pokémon hace 5 meses. Una de las críticas que se le han hecho a lo largo de su carrera es que no puede competir contra los mejores entrenadores en las ligas regionales, ya que hasta ahora solo ha competido en ligas menores. Y qué debut para ella, ya que Misty se ha enfrentado a un hombre que no es ajeno a las grandes competiciones. Joseph ha competido en las últimas 5 ligas de Johto y ha quedado entre los 4 primeros en 3 de ellas, aunque no en su anterior participación. Esta debería ser una buena prueba de fuego para Misty, alguien que ya se perfila como una potencial ganadora. Mientras el locutor seguía hablando monótonamente sobre el estadio, Misty se encontraba en su sala de preparación.
Recordó la última vez que había estado en una de estas, a mitad de su partido de prueba contra campeona. Sin embargo, esta vez sentía que sus posibilidades de ganar eran mucho mayores. Su oponente no era el entrenador más fuerte que recordaba. De hecho, confiaba en poder vencerlo. Ese no era el motivo de los nervios que la hacían temblar. Era la expectativa de sus amigos. Aunque sus amigos la habían visto en varias ocasiones, esta vez la expectativa era mayor. Nunca había apreciado la presión que soportaban los competidores. Era evidente desde las gradas. Alguien que la comprendió por completo fue Gary, quien estaba de pie junto a ella, con un brazo sobre uno de sus hombros. Había pasado los 2 días desde el anuncio de su partido hasta ahora intentando consolarla. Ahora, no podía hacer nada más. Dependía de ella. Sobre sus cabezas sonó un timbre. Misty levantó la vista, se giró hacia Gary, le dio un beso en la mejilla y salió al estadio. Detrás de ella, Gary se sentó en un banco a observar. Había prometido estar presente en cada partido, dispuesto a consolar. Conocía mejor que nadie la presión y el estrés que estos torneos imponen a la gente. Los había vivido de joven y había competido contra su rival y amigo de la infancia en este mismo torneo. Al salir Misty, se oyó un rugido del público, que la hizo tambalearse ligeramente. Recuperó la compostura antes de entrar en la cabina de su entrenador. Mirando al otro lado del campo, vio a su oponente, un hombre de mediana edad que le sonreía. Le devolvió la sonrisa antes de mirar el marcador. Este parpadeó varias veces antes de que su nombre se iluminara. Tenía que elegir primero. Extendiendo la mano hacia su cinturón de Pokéball, Misty echó el brazo hacia atrás y lanzó al Pokémon elegido. Golduck apareció ante ella con una floritura imponente, erguido y orgulloso. Al otro lado del estadio, su oponente lanzó su Pokébola, dejando a un Ursaring frente a ella. Misty sonrió para sí misma. Una entrenadora que confiaba en la fuerza para triunfar. Sintió que los nervios empezaban a desvanecerse al dar su primera orden. Golduck, pistola de agua. El Pokémon Pato lanzó su ataque a través del campo, impactando contra Ursaring, quien fue demasiado lento para esquivarlo. El Pokémon hibernador se desplomó, atrapado, antes de ponerse de pie rugiendo de nuevo. Ursaring, acércate y usa brazo martillo, gritó Joseph, pero el Pokémon que cargaba fue derribado una vez más por otra pistola de agua. Ursaring se alzó de nuevo y atravesó una tercera pistola de agua, antes de ser despatarrado por el poder de la hidrobomba de Golduck. Mientras Ursaring ascendía de nuevo, Misty sonrió con sorna. Conocía la estrategia de Joseph. Solía confiar en la resistencia de Ursaring para acortar distancias antes de usar su fuerza física para derribar a los oponentes. Una estrategia que sería efectiva contra la mayoría de los oponentes, pero Golduck era demasiado fuerte para Ursaring. De hecho, la potencia de los ataques de Golduck era un gran orgullo para Misty. Había pasado tanto tiempo trabajando con el Pokémon Pato en enfocar sus ataques, haciendo que impactaran en un área más pequeña con el consiguiente aumento de potencia. Algo que Joseph comprendió claramente al ordenarle a Ursaring que disparara un hiperrayo. Mientras el rayo naranja se disparaba contra Golduck, Misty gritó otra orden y Golduck se apartó. Desde el humo generado por el ataque, Golduck disparó su propio hiperrayo directamente, impactando contra Ursaring y enviando al Pokémon hibernador por los aires. Sonriendo, Golduck salió del humo con los brazos cruzados, mientras que el humo al otro extremo del campo de batalla aún ocultaba la figura de Ursaring. Al disiparse, mostró a Ursaring tumbado boca arriba, inconsciente. Misty recordó a Golduck con una sonrisa, antes de saludar a la multitud al salir del campo de batalla. En el otro extremo del campo, Joseph recordó a su Ursaring caído, antes de mirar pensativo a Misty. Bien hecho, Mel, dijo Sam mientras los dos jóvenes entrenadores caminaban por el pueblo cerca de la conferencia de plata. Fue una buena batalla. Mellanie simplemente miró a su amiga. Sí, Sam. Fue un desastre, lo sabes. Totodile estaba furioso al final. Esperaba una mejor batalla. Sam se detuvo y miró a su amiga, su mirada desafiante se cruzó con la suya. Mantuvieron esa posición un largo instante, antes de desplomarse de la risa. Mellanie se dejó caer en los brazos de Sam, quien la abrazó instintivamente. La gente a su alrededor los miraba divertidos. Era común ver a jóvenes entrenadores disfrutando en estos torneos. Lo que la mayoría no se daba cuenta era que estos dos entrenadores probablemente pronto aparecerían en las noticias. Mellanie había destrozado por completo a su oponente en su primer combate. Ambos sabían que en las primeras rondas se eliminaba a los entrenadores más débiles, pero el combate de Mellanie había sido uno de los más desiguales hasta la fecha.
Como su oponente había conseguido 8 medallas, no estaba muy segura. Totodile no había necesitado ninguna instrucción de Melanie mientras dejaba exhausto al furret al que se había enfrentado, ya que el pobre tipo normal no había podido siquiera acercarse a Totodile. Los dos comenzaron a pasear de nuevo por el pueblo. Tras haber disputado una batalla y haberla ganado con comodidad, estaban contentos con el comienzo del torneo. Ambos iban camino de avanzar a las rondas preliminares, con la feliz suposición de que si ganaban las 3, se asegurarían la clasificación. Al doblar una esquina, vieron un centro Pokémon con una pantalla en el exterior. Al acercarse, vieron que habían aparecido sus enfrentamientos para el día siguiente. Sam se enfrentaba a un entrenador que nunca había competido en un torneo importante, mientras que Melanie se enfrentaba a un entrenador que solo había superado las preliminares una vez. Anotando la hora de sus combates, se dieron la vuelta y se marcharon, rumbo a su alojamiento mientras charlaban sobre las diversas batallas que habían presenciado. Al llegar a la cabaña que compartían con el resto del grupo, encontraron a Delia Ketchum cocinando en la cocina. Cuando los jóvenes entraron, sonrió y corrió hacia ellos, armando un alboroto. En cuestión de minutos, los dos jóvenes entrenadores estaban sentados a la mesa con platos de comida delante, sin saber cómo habían llegado allí. ¿Y qué tal les fue en las batallas?, preguntó Delia, sentada frente a Sam y Melanie. Ganamos, dijo Melanie mientras Sam comía. Mi oponente era inexperto. Esta era su primera liga Johto y le costó. Delia asintió antes de volverse hacia Sam. ¿Cómo estuvo tu partido, Sam? Bien, dijo el chico. No era especialmente hábil, Kilaba no tuvo muchos problemas. Mientras los dos jóvenes comían, se hizo un silencio reconfortante. Delia los observó con una leve sonrisa. Estaba feliz de cuidarlos. Le recordaba a cuando cuidaba de su hijo. Participar en este torneo fue difícil para ella. Le traía recuerdos dolorosos. Recordaba haber visto a Ash competir en el mismo lugar contra su rival Gary, recordaba haber visto a su hijo triunfar con su novedosa estrategia y recordaba la felicidad en su rostro. Incluso ahora, años después, lo recordaba todo sobre su hijo. Solo esperaba su regreso a casa. ¿Delia? Melanie preguntó tentativamente. Sí, querida. Cuando nos presentaron, Gary dijo que eras la madre de un viejo amigo suyo. Melanie vio que el rostro de Delia se ensombrecía un poco y se detuvo antes de continuar. Me preguntaba, ¿a quién se refería Gary? Delia suspiró y bajó la mirada hacia la mesa. Melanie miró a Sam con nerviosismo. Ninguna de las dos la había visto así. La mujer siempre había parecido tan llena de energía, pero de repente parecía haber envejecido drásticamente. Si no quieres hablar de eso empezó Sam, pero Delia lo silenció al mirarlo, con el rostro repentinamente tranquilo. Tranquila, querida, dijo Delia. No puedes saberlo y es natural sentir curiosidad. Están hablando de Ash. Habría existido antes de ti. Dudo que hayas oído hablar de él. Su último torneo fue hace casi 8 años. Sam y Melanie se miraron sorprendidos. No sabían qué esperar, pero desde luego no era algo así. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sam tímidamente. No lo sé. Se fue a entrenar solo después de un torneo en Sinnoh. Nadie ha sabido nada de él desde entonces. Tiempo después de irse, su inicial regresó. Pikachu dijo que Ash estaba muerto, pero no lo creo. Delia se quedó callada antes de mirar a los dos jóvenes con los ojos húmedos por las lágrimas. Antes de que nadie pudiera decir nada, la puerta se abrió de nuevo y Misty entró, seguida de Gary. Un vistazo rápido al otro lado de la habitación les reveló lo que había sucedido. Delia parecía alterada y los dos niños parecían inseguros de qué hacer. Rápidamente, Misty cruzó la habitación para abrazar a la mujer mayor, y Gary les indicó a Sam y Melanie que lo siguieran afuera. Al salir, Delia rompió a llorar, acurrucada en el hombro de Misty, mientras el entrenador Pokémon de agua mecía suavemente a la mujer mayor para intentar que dejara de llorar. Afuera, Gary se volvió hacia Sam y Melanie. ¿Qué le preguntaste? No, la voz de Sam se apagó bajo la mirada de Gary. El investigador no parecía enojado, sino más bien indiferente ante lo que había visto. Casi decepcionado. Siéntense, dijo Gary, señalando las sillas que estaban junto a la puerta trasera de la casa. Los dos jóvenes obedecieron sin rechistar. ¿Ahora, qué le preguntaste? Sobre su hijo, dijo Melanie con cautela. Ya me lo imaginaba. Gary suspiró, antes de recostarse en su silla. ¿Por qué? Queríamos saber qué había pasado, dijo Sam, antes de encogerse en su silla cuando Gary giró la cabeza para mirarlo. ¿Y por qué no nos preguntaste a uno de nosotros?
¿Por qué le preguntaste por su hijo? ¿No crees que si fuera una historia feliz ya te la habríamos contado? Preguntó Gary, con la voz tensa mientras luchaba por controlar sus emociones. La reacción de los dos jóvenes bastó para darle la respuesta. No lo habían pensado mucho. Respirando hondo, Gary se tranquilizó. Si te lo digo, ¿me prometes no volver a mencionarlo delante de Delia? Preguntó Gary, con una voz forzada, monótona y sin emociones. Los dos jóvenes se miraron antes de asentir. Ash era uno de mis amigos de la infancia, comenzó Gary. Teníamos la misma edad y éramos rivales en todo. A lo largo de nuestras vidas competimos. Siempre sentí que tenía ventaja gracias a mi abuelo. Sin embargo, él siempre se esforzaba, siempre luchaba por igualarme en todo. Cuando cumplimos 10 años, ambos emprendimos aventuras, como ustedes. Empecé con un Squirtle y Ash con un Pikachu. El Pikachu que ahora está con Misty. Ambos viajamos por Kanto y finalmente competimos en la Liga de Kanto. Al año siguiente, Ash fue a las Islas Naranja y ganó la Liga Naranja. Al año siguiente, pasamos por Johto. Si acaso, la batalla en Johto fue uno de los mayores logros de Ash. Sobre todo para mí. Me venció en la primera ronda del torneo de la victoria. Siempre significó un plus para él, sus amigos y su familia que él fuera a quien venciera. Por eso a Delia le resultará difícil este torneo. Le trae recuerdos de Ash. Después de ese torneo, Ash fue a ON y luego a Sinnoh, mientras que yo me dediqué a la investigación. Gary hizo una pausa y miró a los dos jóvenes. Estaban absortos, pendientes de cada palabra. Tienes que entender que Ash casi nunca se tomaba descansos, continuó Gary. Después de recorrer una región y ganar insignias, Ash competía en la liga. Después de la liga, pasaba como mucho unos días en casa, antes de partir a la siguiente región. Delia nunca lo veía a menudo. De hecho, probablemente yo veía a Ash más que ella. Lo veía a menudo cuando viajaba por investigación. Siempre decía que intentaba mantenerse en contacto con ella, pero estaba más centrado en sus objetivos que nadie que haya conocido. La verdad es que no me sorprende que no hablara más con su madre. Quería ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Su objetivo era ser maestro Pokémon. Gary se quedó en silencio, abrumado por la emoción. ¿Lo era? Preguntó Melanie. Lo dices como si se hubiera ido. Él es Melanie, respondió Gary. Después de la liga Sinnoh, regresó a casa, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Estaba molesto por algo. Su última batalla de liga fue contra un hombre llamado Tobias. Tobias usó dos Pokémon. Darkrai y Latios. Ash hizo que todo su equipo fuera vapuleado. Regresó enfadado por la derrota, casi como si sintiera que había decepcionado a sus Pokémon. Siempre quiso dar lo mejor de sí mismo, pero al ser vapuleado de forma tan comprensible, habría sentido que los Pokémon que habían depositado su fe en él habían sido decepcionados. Sus Pokémon nunca se sintieron así, pero eso era lo que él habría pensado. Se habían obsesionado con él. Y, siendo sincero, no me sorprendió cuando, unos días después, Ash anunció que se iba a ir de nuevo. Lo que sí me sorprendió fue un cambio de actitud. No eligió una región, simplemente fue a entrenar en lugar de viajar. No hice comentarios, simplemente lo dejé hacer lo que mejor le parecía. Se fue lleno de energía, entusiasmado con una nueva aventura. Esperaba que regresara en unos meses, listo para ir a otra región. Gary se interrumpió, apartando la mirada con una expresión triste en el rostro. Le dolía contar la historia, aunque sentía que se la debía a su amigo. Ash era alguien con quien había empezado a llevarse mucho mejor, y a quien había extrañado mucho en ausencia de su amigo. Y ahora se lo contaba a dos jóvenes, el tipo de personas con las que Ash siempre parecía acabar entablando amistad o enfrentándose como rivales. Nosotros volvimos a saber de él meses después, continuó Gary, con una sombra de dolor visible en su rostro. Pikachu regresó, solo. Ash siempre había sido el único capaz de entender a Pikachu, así que no podíamos saber qué le pasaba, a pesar de la evidente tristeza. Cuando el equipo Rocket apareció, y Pikachu simplemente se negó a atacarlos, Meowth lo tradujo. Pikachu dijo que Ash estaba muerto, así que había vuelto a casa. El resto de los Pokémon se habían ido. Al principio, ninguno lo creímos, pero tampoco entendíamos por qué Pikachu habría dejado a Ash y no. 7 años después, no hemos sabido nada de él. Con el tiempo, todos hemos empezado a creerle. Sin embargo, Delia no se ha dado por vencida. Sigue creyendo que su hijo volverá con ella. Gary se quedó callado, antes de volver a mirar a los dos jóvenes.
Parecían horrorizados, pues claramente se habían dado cuenta del efecto que sus preguntas habrían tenido en Delia. Ahora sabes por qué nunca se menciona a Ash, dijo Gary con tristeza. Todos somos sus amigos, así es como nos conocemos. La muerte de Ash fue una experiencia difícil para todos. Por favor, no lo vuelvas a mencionar, sobre todo delante de Delia. Sam y Melanie asintieron rápidamente en señal de acuerdo. Muy bien, váyanse de nuevo, dijo Gary con brusquedad. Vayan y diviértanse, su primer torneo será un tesoro. Sam y Melanie se levantaron y comenzaron a alejarse lentamente. Antes de que llegaran lejos, Melanie se dio la vuelta. Gary. El investigador levantó la cabeza. Gracias. Gary asintió con la cabeza nuevamente y volvió a sus pensamientos mientras los dos jóvenes entrenadores se alejaban, dirigiéndose hacia el área principal del torneo. Tobias observaba el estadio. En el campo, un Blaziken se estaba levantando, lanzado por los aires por la fuerza del ataque del Machamp al que se enfrentaba. Al ponerse de pie, lanzó un lanzallamas por el campo. Un ruido detrás de Tobias lo hizo sonreír sin darse la vuelta. Bienvenido de nuevo a la civilización, dijo Steven mientras se acercaba al entrenador nacido en Sinnoh. Gracias, dijo Tobias, con una media sonrisa en el rostro. Debo admitir que fue un desafío fascinante. Oh. Los Pokémon de ahí son fuertes, mucho más fuertes que en las 4 regiones. Darkrai quedó impresionado. ¿Cómo están tus leyendas? Son fuertes. Sin ellos, habría tenido dificultades. ¿De verdad crees que Quintia está en libertad? Sí. Te habría contado toda la historia antes, pero ahora que el campeón se ha interesado más, no me atrevería. No quiero saberlo, dijo Tobias. Te lo dije cuando acepté hacer esto por ti. El reto era interesante, así que lo acepté. Ahora estoy aquí para ver si necesitabas algo más. Steven no respondió por un momento, viendo cómo el Machamp era alcanzado por un lanzallamas, pero se negaba a hacerlo. No tengo nada más que hacer, pero agradecería que te quedaras cerca por ahora. Oh. Tengo la sensación de que tus servicios podrían ser necesarios pronto, ya sea por mí o por alguien más de la Liga Pokémon. Muy bien. Me quedaré en el torneo. ¿Tienes idea de cuándo será la próxima misión misteriosa? No, lo siento. Tobias asintió, antes de volver a concentrar toda su atención en el campo, justo a tiempo para ver al Machamp atrapado en un enorme torrente de fuego. Al extinguirse, el Pokémon luchador se desplomó, noqueado. Steven se giró para alejarse, antes de oír al anunciador anunciar quién sería el siguiente en la batalla. Volviéndose de nuevo, señaló hacia el campo. Yo me quedaría a ver esto si fuera tú. La chica es una muy buena entrenadora. La entrenó campeonat para que te hagas una idea. Con una sonrisa, el líder de Oen se alejó, dejando a Tobias para que volviera a enfrentarse al campo. Melanie se encontraba frente a un oponente mucho mayor. Si bien su primer oponente había sido terriblemente inexperto, y se notaba, sabía que este sería un combate mucho más difícil. El hombre al que se enfrentaba había participado en otros 3 torneos regionales y, aunque no le había ido tan bien, seguía siendo un entrenador experimentado. Mientras el locutor los nombraba, ella buscó en su cinturón y sacó el Pokémon que quería usar. Geodude, te toca. Gritó. Su oponente le sonrió desde el otro lado del campo, antes de liberar a su propio Pokémon, un Typhlosion de aspecto poderoso. Al observar al Pokémon de su oponente y escuchar su rugido, Melanie sintió una repentina oleada de emoción. Geodude se giró para mirarla con una sonrisa antes de volver a mirar a Typhlosion. Sabía que tendría ventaja contra cualquier evolución de Kingakil a la que se enfrentara. Conocía ese árbol evolutivo al dedillo tras haber entrenado tanto con Kingakil, y sus Pokémon siempre estarían dispuestos a luchar contra cualquier Pokémon inicial de tipo fuego de Johto. Sin embargo, sabía que un Typhlosion sería difícil de vencer. Typhlosion, lanzallamas. Geodude, cava. El Pokémon Roca desapareció en el suelo mientras un enorme torrente de fuego se cernía sobre su posición. Melanie parpadeó. Había subestimado el poder de Typhlosion, aunque el tiempo que tardó su ataque en dispararse le dio confianza. Typhlosion, terremoto. Geodude, sal de ahí y usa Rollout. Gritó Melanie. Mientras Typhlosion pisaba el suelo, Geodude salió disparado por los aires desde otro agujero y empezó a rodar. Con el campo temblando, Geodude aprovechó los montones de rocas que empezaban a aparecer para impulsar su ataque y se estrelló contra Typhlosion. El Pokémon de fuego se tambaleó, antes de recuperarse mientras Geodude describía un arco.
Una ráfaga de fuego se disparó contra el Pokémon de tipo roca, pero falló, ya que Geodude se apartó, estrellándose de nuevo contra Typhlosion, esta vez con más fuerza. Esto ocurrió 2 veces más, antes de que el entrenador de Typhlosion interviniera. Typhlosion, usa infierno cuando se acerque a ti. Mientras Geodude se acercaba, rodando más rápido que nunca, Typhlosion esperó. De repente, las llamas de su lomo rugieron, pero no con la suficiente rapidez, pues la roca rodante aceleró bruscamente antes de estrellarse contra su oponente, más grande. Incapaz de dirigir su ataque a ninguna parte, el infierno de Typhlosion hizo que el suelo bajo sus pies comenzara a calentarse. Mucho. Geodude se detuvo y giró para encarar a Typhlosion, quien se ponía de pie lentamente. Al hacerlo, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse ligeramente. Geodude, terremoto, gritó Mellanie. El ataque hizo que las grietas se agrandaran, y de repente Typhlosion cayó en un túnel que Geodude había creado antes. Mellanie sonrió. Aunque no tenía ni idea de dónde estaba el túnel, presentía algo por las grietas que habían aparecido. Typhlosion había sufrido daños por la caída, pero pudo continuar, suponiendo que pudiera ponerse de pie. Geodude, otro terremoto. El temblor del suelo impidió que Typhlosion saliera del agujero. Sin embargo, de repente, el Pokémon Volcán logró salir disparado y aterrizar de nuevo. A pesar de estar maltrecho, parecía listo para seguir luchando. Echador de llama. Geodude esquivó la llamarada, junto con los dos que le siguieron, antes de brillar repentinamente con una luz blanca, provocando la exclamación de asombro del público. Cuando se desvaneció, un Graveler ocupó su lugar. Graveler miró fijamente a Typhlosion, quien mostraba signos de agotamiento, desde el otro lado del campo. Ante la mirada del estadio, Typhlosion cayó al suelo. Tobias apartó la mirada. Steven tenía razón, la chica sabía perfectamente lo que hacía. El hecho de que Typhlosion no hubiera logrado acertarle un solo golpe lo demostraba. Aún así, confiaba en que habría podido derrotarla. Sus leyendas eran imbatibles. Casi imbatibles, admitió. Darkrai había perdido una vez. Años atrás, en la Liga Sinnoh, en una batalla que recordaba y atesoraba por encima de todas las demás. No importaba que Ash Ketchum hubiera necesitado 4 Pokémon para derrotar a Darkrai, y luego 2 más para derrotar a Latios. Lo que importaba era que había logrado derrotar a 2 de sus leyendas. Tobias tardó un tiempo en recuperarse del impacto de la derrota tras la Liga Sinnoh. Fue lo más cerca que había estado en un combate. Después, dedicó tiempo a capturar más Pokémon para tener un equipo completo. Luego, dedicó gran parte del tiempo intermedio a investigar cómo había sucedido. Si un chico de 14 años había logrado derrotar a 2 legendarios, alguien mayor y mejor podría haber derrotado más. No había encontrado una razón. Desde entonces no había perdido un Pokémon. Sin embargo, cuando se enfrentó al alto mando de Sinnoh, había rotado Pokémon para asegurarse de no perderlos. Tobias recordaba esa serie de batallas. Por una vez, se vio en apuros al intentar superar a los oponentes más poderosos a los que se había enfrentado. Sin embargo, nunca desafió a Quintia. No lo necesitaba. Ser campeón regional no era algo que deseara. Disfrutaba de la libertad. Aunque haber derrotado al alto mando de una región lo cualificaba para desafiar al maestro Pokémon. Se sintió muy tentado al ver el poder de los Pokémon campeones. Si alguien podía vencerlo, ese sería el maestro Pokémon. Al salir del estadio, Tobias se abrió paso entre la multitud, hacia las afueras de la aldea plateada. Se quedó mirando el monte plateado. Corrían rumores de que había Pokémon poderosos alrededor de la montaña, más fuertes que en cualquier otro lugar. Habiendo estado fuera de las regiones, Tobias dudaba que fueran más fuertes que los que había enfrentado allí, pero el desafío lo intrigaba. Quizás después del torneo, apartando la mirada, Tobias regresó a la multitud, perdiéndose entre la gente, mientras intentaba pensar en qué hacer durante el torneo. Misty salió del estadio tras haber ganado cómodamente su segunda batalla. Se encontró con Sam, Mellanie y Gary fuera de las salas de preparación, mientras se retiraban a almorzar. Las cosas habían cambiado un poco entre los jóvenes, Misty y Gary desde que descubrieron lo de Ash. Era de esperar, aunque el episodio le había traído recuerdos de Ash. Recuerdos que Misty creía haber reprimido. Pero entonces supo que todo este torneo iba a ser difícil. Solo tenía que asegurarse de que no la distrajera de la batalla que tenía por delante. Al llegar al restaurante y sentarse, Misty se volvió hacia los 2 jóvenes. Entonces, asumo que ambos ganaron sus segundas batallas. Sam asintió, aunque Mellanie le dirigió una mirada ligeramente cautelosa antes de copiar, algo que Gary no pasó por alto. Mellanie.
La chica se sonrojó levemente cuando Sam se giró en su asiento para mirarla. ¿Sí? Preguntó vacilante. ¿Hay algo en tu batalla por lo que te sientas culpable? Bueno, ¿algo sobre tu oponente? Presionó Gary. Dijo Melanie con voz apagada, apartando la mirada de los tres rostros que la observaban. Me dio un poco de pena, confesó, con una sonrisa en el rostro. Usó un tiplosion. Gary y Misty se miraron confundidos mientras Sam inmediatamente estalló en risas. Cállate, Sam. Dijo Melanie, aunque era evidente que luchaba por no reírse también. Por eso no quería decirlo, sabía que te reirías. Sam empezó a controlar su risa, antes de encogerse de hombros en tono de disculpa mirando a Melanie, quien le devolvió la mirada. Disculpa, ¿nos estamos perdiendo algo? Preguntó Misty. ¿Por qué es gracioso que Melanie se enfrente a un tiplosion? Siendo sincera, me impresiona que lo hayas vencido tan fácilmente como parece, Melanie. Por mí, dijo Sam, controlando por fin la risa. O, más importante, por Kilava. Misty y Gary lo miraron con curiosidad. A lo largo de nuestros viajes, siempre hemos competido. Lo que significa que Mel sabe exactamente cómo luchar contra un Kilava, un Kindakil o incluso un tiplosion. Si no lo supiera, la voz de Sam se apagó cuando Misty y Gary hicieron la conexión, lo que provocó una sonrisa en Misty y una risita en Gary. Supongo que no sabía cómo luchar contra ti, Mel, ¿no? No, fue demasiado fácil. Aunque Geodude sí evolucionó, respondió Melanie. Felicidades, dijo Sam, antes de volver a concentrarse en el menú que tenía delante. Una vez que el grupo hubo ordenado, Gary se volvió hacia los jóvenes. ¿Saben que si ganan todas las preliminares, serán considerados entrenadores a vencer? Los dos jóvenes parecían un poco desconcertados. O sea, hasta ahora los han visto como jóvenes. En sus primeros partidos asumieron que los vencerían y en los segundos, habrían asumido que el primer partido fue cuestión de suerte. Esto podría incluso extenderse al tercer partido, pero una vez que estén en el torneo principal, esto se acabará. En ese momento, solo unos pocos entrenadores tendrán el mismo récord invicto. Si lo mantienen, usarán a sus equipos más poderosos y realizarán toda la investigación posible. En resumen, los tratarán como los entrenadores que son. Poderosos. No lo había pensado, dijo Sam. O sea, ¿no se espera que te esfuerces al máximo en cada batalla? Misty sonrió. Sí, pero a la gente no. Como es tu primer torneo, no importará, pero una vez que te hayas establecido, tendrás más información sobre ti. Te ganas una reputación, tus Pokémon más fuertes serán conocidos y querrás conservarlos el mayor tiempo posible. El tipo de partida en la que los usarían, es uno contra los que aún no han perdido, concluyó Gary. Debes tener esto en cuenta. Después de esta ronda, la cosa se pondrá más difícil. Muchísimo más difícil. Gracias por el aviso, dijo Sam mientras llegaba la comida y él empezaba a comer. Tendremos cuidado. Gary y Misty intercambiaron miradas. La respuesta frívola no era exactamente lo que esperaban. Sabían que Sam y Melanie sufrían de exceso de confianza. Gary incluso recordaba su primer torneo en Kanto, donde había sufrido un problema similar. Sin embargo, insistir en el tema podría parecer grosero. Un encogimiento de hombros de Gary bastó para que Misty se tranquilizara, en lugar de forzar el asunto. Los jóvenes pronto descubrirían si se estaban confiando demasiado. Steven y Lance estaban sentados en el palco de directores con vistas a un estadio remoto. Observaban a un entrenador que había perdido sus dos primeras batallas enfrentarse a alguien que había ganado las suyas, y la pelea era claramente desigual. Entonces, ¿quién te ha impresionado hasta ahora? Le preguntó Steven a Lance. El maestro dragón se giró para mirar a su colega. Claro que Misty me impresionó en su debut en la liga regional. Esperaré a ver qué tal le va en las últimas rondas, pero sospecho que llegará lejos en este torneo. Steven rió entre dientes. No me sorprendería que estuviera en este torneo hasta el final. Es una entrenadora experimentada, sabe cómo ganar torneos y sus Pokémon lucharán por ella. Una combinación potente. Lance inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Pareces asombrado. ¿Tienes miedo de ella? Claro que no. Podría ganarle, a menos que haya mejorado muchísimo. Pero respeto su habilidad. Yo también, respondió Lance. ¿Y tú? ¿Viste a algún entrenador? Dos, de hecho, dijo Steven. Sam Fernández y Melanie Rilger han demostrado por qué campeón vio tanto en ellos. 2 victorias fáciles cada uno. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde llegan. Son jóvenes, dijo Lance.
Dudo que lleguen lejos en el torneo de la victoria si llegan allí. No tienen la experiencia. Aunque, de cara al futuro, sin duda, son jugadores a tener en cuenta. En el campo, el entrenador novato finalmente había sido derrotado, y la batalla recibió una generosa ovación del estadio. Al salir los dos entrenadores, la voz del locutor resonó por los altavoces. La próxima batalla en este campo será Misty Waterflower contra Gregory Redwind. Misty salió al estadio bajo el sol, saludando a la multitud que la vitoreaba. Su reputación, sumada a su éxito hasta el momento, le había proporcionado un gran grupo de seguidores entre la multitud. Su oponente, Gregory, a quien el público le había tomado mucha antipatía en sus anteriores combates, se dirigió al centro del campo. Mientras los dos entrenadores se acercaban al centro, Lance y Steven volvieron a centrar su atención en el campo. Querían ver a Misty en su último combate para comprobar su nivel, ya que ninguno de los dos había llegado a sus dos primeros combates. Al llegar al centro, Misty extendió la mano y Gregory se la estrechó, antes de inclinarse y murmurar algo. Misty se quedó rígida mientras Gregory le quitaba la mano y se giraba hacia su box. Mientras Misty permanecía en medio del campo, los murmullos recorrieron la multitud, hasta que finalmente se recuperó lo suficiente como para regresar a su lado. El árbitro se acercó. «Te elijo a ti, Magnezone», llamó Gregory, con una sonrisa confiada en su rostro. Misty pareció dudar antes de elegir su Pokébola y lanzarla sin decir nada. Gyarados apareció con un rugido feroz, suficiente para hacer retroceder a muchos de los presentes, aunque Lance simplemente se inclinó hacia adelante. Ahora estaba muy interesado en ver esta batalla. Que Misty eligiera un Pokémon con doble debilidad contra la electricidad le parecía una decisión extraña, y quería saber qué había sucedido en el círculo central. «Magnezone, Thunderbolt», llamó Gregory. «Gyarados, Hidrobomba», respondió Misty. Gyarados alzó la cabeza y lanzó un enorme torrente de agua contra Magnezone, quien simplemente le disparó un rayo eléctrico. La electricidad fluyó directamente por el agua y electrocutó a Gyarados. El rugido de dolor del Pokémon atroz fue suficiente para mostrar a los observadores la fuerza de Magnezone. Chispa, seguida de onda trueno. Gyarados aún intentaba recuperarse del rayo cuando la chispa lo impactó, seguida de cerca por un rayo azul de electricidad. Por un instante, Gyarados pareció congelarse antes de que salieran chispas de su cuerpo, y otro rugido de dolor resonó por el campo. «Gyarados», gritó Misty, entrando en pánico. «Contraataca con el Dragón Ray». «Cañón Zap», dijo Gregory con calma. Cuando el ataque eléctrico se dirigió hacia Gyarados, él ignoró la orden de su entrenador de atacar y trató de esquivarlo, lo que provocó que el rayo se estrellara contra la pared junto a él. «Ahora Gyarados, lanza llamas», gritó Misty. Doble equipo. Mientras el torrente de fuego emanaba de Gyarados, Magnezone se multiplicó por el campo, haciendo que el ataque fallara por completo. Furiosa, Misty empezó a rechinar los dientes mientras Gregory observaba con calma. «¿Qué demonios está pasando ahí abajo?», preguntó Steven, sentado con Lance observando cómo se desarrollaba la batalla. «Ni siquiera ha conseguido un golpe, y Gyarados está pasando apuros». «No estoy seguro», respondió Lance. «Creo que fue lo que dijo Gregory antes de empezar la batalla. Desde entonces no se ve bien. Pero aún así, ¿que lo azotaran de esa manera?», dijo Steven con incredulidad. «¿Qué habrá dicho?». «No lo sé», dijo Lance pensativo. «Pero necesita arreglarse, esto podría ponerse feo». «Gyarados, usa furia de dragón», gritó Misty, completamente desorientada. «Magnezone, espera a que dispare y luego usa trueno». Mientras Gyarados lanzaba su ataque contra una de las muchas copias de Magnezone, todas desaparecieron excepto una, que chisporroteaba de electricidad. Mientras el estadio observaba expectante, un enorme rayo eléctrico se elevó hacia el cielo antes de impactar contra Gyarados. Al estrellarse el Pokémon atroz contra el suelo, el estadio se cubrió de polvo. Misty, con el corazón en un puño, miró la nube de polvo, intentando desesperadamente comprender qué había sucedido. Mientras observaba, recordó por qué la batalla había salido tan mal. Escena retrospectiva. Gregory aceptó la mano ofrecida, estrechándola, antes de inclinarse para decir algo. «Cuando pierdas, lo decepcionarás, ese amigo tuyo. Deshonras su memoria con tus esfuerzos». Al ver la sorpresa de Misty, asestó un golpe final. «Ash Ketchum se avergonzaría de conocerte ahora». Gregory se dio la vuelta y cruzó el campo a grandes zancadas, dejando a Misty atónita en el centro. No podía creer que acabara de decir eso. Seguramente no tenía razón. ¿O sí? ¿Acaso Ash se avergonzaba de ella? Competía en su memoria.
Se había convertido en la entrenadora más poderosa posible para honrarlo. Sin embargo, si le iba mal aquí, todo habría sido en vano. Las palabras de Gregory le hicieron comprender lo ingenua que había sido al creer que podía ganar la Liga Johto, al creerse mejor que los demás entrenadores. Al creerse una digna sucesora del entrenador que había conocido. Misty volvió a su puesto de entrenadora, pensando. ¿Quién era Gregory para decirle que no era digna? Le demostraría quién no lo era. Enfadada, miró su cinturón de Pokébolas y agarró la de Gyarados. ¿Quién más podría demostrarle al advenedizo por qué estaba equivocado? Fin del flashback. Misty gimió al comprender lo sucedido. Había permitido que las emociones le nublaran la mente por completo, distrayéndola. Enfadada, había permitido que Gregory controlara la batalla, cayendo en cada uno de sus movimientos. Gyarados había sufrido. A medida que la situación se disipaba, Misty se relajó, recuperando la compostura. Iba a terminar esta batalla ahora. Al disiparse el polvo, todo el estadio pudo ver la sonrisa burlona en el rostro de Gregory. Sabía que iba a ganar, y nada podía cambiarlo. Su Magnezone apenas parecía haber luchado. No había recibido ningún golpe y no parecía especialmente cansado por la lucha. Al otro lado del campo estaba Gyarados, maltrecho, con aspecto de estar luchando por mantenerse en pie. Misty tenía la cabeza agachada, con aspecto de estar derrotada. Mientras el estadio observaba, Gyarados inclinó ligeramente la cabeza, y entonces el orgullo del Pokémon hizo que volviera a levantarla bruscamente, lanzando un rugido a través del campo. Lance y Steven se hundieron en sus asientos. Tras el ataque trueno, ambos se pusieron de pie para ver, pero pudieron ver que el entrenador al que apoyaban seguía en la pelea. De repente, junto a ellos, se dieron cuenta de que se les había unido campeón. El maestro Pokémon permanecía erguido, observando al otro lado del estadio. Mientras la gran mayoría del estadio miraba a Gyarados, el maestro Pokémon solo tenía ojos para Misty Waterflower. Al levantar la cabeza, Misty miró al otro lado del campo y vio la sonrisa arrogante de Gregory. De repente, desde la multitud, se escuchó una voz. «Tú puedes, Misty». El grito desató un cántico por todo el estadio, haciendo que Misty mirara a su alrededor con asombro. El estadio la animaba, y ella no tenía ni idea de por qué. Sin embargo, los gritos le hicieron comprender que, a pesar de lo que Gregory decía, aún no había perdido. Gyarados, hidrobomba, dijo Misty con una voz peligrosamente tranquila. Al otro lado del campo, Gregory chasqueó la lengua. Qué lástima, qué decisión tan tonta. Rayo. Mientras el ataque eléctrico avanzaba hacia el torrente de agua, Misty sonrió. Hiperrayo. Al conectar la electricidad con el agua, en lugar de viajar directamente hacia Gyarados, electrificó el agua que aún volaba hacia Magnezone, impulsada por el poder del hiperrayo. Antes de que Gregory pudiera reaccionar, el ataque impactó directamente contra Magnezone, lanzando al Pokémon de la zona magnética por los aires. Antes de que Gregory pudiera reaccionar, la cola de Gyarados se movió hacia arriba y estrelló a Magnezone contra el suelo, donde quedó inmóvil. Tras esperar unos instantes, el árbitro se adelantó. Magnezone no puede luchar. Gyarados es el ganador, lo que significa que Misty Waterflower ha ganado la partida. El grito desató otra ronda de vítores en el estadio, donde Misty miró a su alrededor, antes de volverse hacia Gyarados y recordarlo, antes de dirigirse al público y saludar. Al otro lado del campo, Gregory recordó a su Pokémon con una expresión de sorpresa en el rostro. La derrota, claramente, no era algo que él hubiera creído que sucedería. Lance y Steven permanecieron en shock, mirando fijamente el estadio. No podían creer lo que acababan de ver. Misty había pasado del borde de la derrota a la victoria en cuestión de segundos. Campeón se giró y observó a los dos élites atónitos. En el futuro, observen a un Pokémon. Magnezone tenía un ataque impresionante, pero apenas había trabajado en su defensa. Si la señorita Waterflower se hubiera dado cuenta, le habría resultado mucho más fácil ganar. De hecho, fue la clave de salvación en una batalla que debería haber ganado cómodamente y casi perdido. Tiene mucho en qué trabajar. Campeón se dio la vuelta y salió del palco de directores, dejando a Lance y Steven atónitos mientras Misty, en el campo, seguía recibiendo la adulación del público. Jessie, James y Meowth estaban en el vestíbulo del edificio, mirando a su alrededor. Estar de vuelta en la Liga Johto les hizo recordar la última vez que estuvieron allí, donde ganaron mucho dinero vendiendo productos durante el torneo. Meowth les había comentado que no habían sabido aprovechar la demanda al intentar expandirse a un nuevo edificio, donde esta vez podrían simplemente comprar una tienda antigua.
Esto les permitió establecerse rápidamente, y que Jessie uniera su ahora famoso nombre a la empresa les permitió tener uno de los días de apertura más concurridos que recordaban. El personal estaba agotado y se marchó al final del día, dejando a los ex-Rockets para que revisaran las cuentas y se dieran cuenta de cuánto dinero acababan de ganar. Al parecer, esta tienda se había convertido en una mina de oro para ellos. Todavía no lo puedo creer, dijo James. Sé que a la gente le gusta comprar cosas, pero eso fue más que ridículo. Solo hay que tener el don, dijo Meout con conocimiento de causa. Un buen estudio de mercado y griega. Meout, sabes que solo vendimos lo mismo que la última vez, dijo James. Sí, pero aún teníamos que saber que Ges, ¿estás bien? Preguntó James, interrumpiendo a Meout. La pelirroja permaneció en silencio, mirando la tienda, ignorando la discusión que se desarrollaba a su lado. Se giró y le sonrió con tristeza a James. Hacer esto de nuevo me recuerda la última vez que estuvimos en Pueblo Plateado, cuando el Twerk compitió aquí. Vimos tantas de sus batallas que, a pesar de pasar años persiguiendo a Pikachu, aún lo respetaba. Fue una de las cosas que más disfruté de aquellos años. Verlo luchar contra alguien que no fuéramos nosotros. James y Meout la miraron fijamente. Pero, Ges, seguimos intentando robarle, protestó Meout. ¿Estás diciendo que no lo decías en serio durante todo este tiempo? No, lo decía en serio, Meout. Solo que creo que no supe el efecto que tuvo en nosotros hasta después de que se fue y sé lo que quieres decir, Ges, dijo James en voz baja. Estando aquí de nuevo, me imagino ir al estadio a vender cosas y verlo. Es raro. Meout miró a James, a Jessie y de vuelta. Chicos, sé que significaba mucho para mí, pero desapareció hace años. Está muerto. ¿Qué sentido tiene pasar por todo esto? Por lo que hizo, incluso muerto, dijo James. Piénsalo, si Ash todavía estuviera aquí, ¿dónde estaríamos? ¿Qué quieres decir? Preguntó Meout. Seguiríamos en el equipo Rocket, probablemente persiguiéndolo a él y a Pikachu. En cambio, gracias a su muerte y a que insististe en que ayudáramos a Pikachu hace tantos años, ahora somos respetados. Soy entrenador, Jessie es famosa. Y todo gracias a su muerte, cambiamos por completo. Ahora tenemos buenos amigos en la comunidad de Ash. La expresión de Meout se tornó pensativa. Cierto. Nunca lo había pensado así, Ges preguntó James, haciendo que la pelirroja lo mirara de nuevo. Ahora que este lugar está funcionando, ¿necesita nuestra supervisión? No realmente, dijo, encogiéndose de hombros. Es como una de mis tiendas ahora. No necesitan mi supervisión, solo un buen gerente. James asintió. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a ver las batallas de Misty? No tenemos mucho más que hacer aquí, y se supone que debemos apoyarla. Su tercera preliminar fue hoy, pero si llega a las semifinales, podemos apoyarla allí. Sí, intervino Meout. Sería como en los buenos tiempos de los que hablaban. Solo que es una lucha de idiotas diferente. Jessie sonrió y asintió, antes de volver a mirar a James. ¿Por qué no? En fin, James, ¿cuántas tiendas de estas planeamos abrir? ¿Qué quieres decir, Ges? Preguntó James mientras se dirigían a la puerta. ¿Seguro que con uno basta para Johto? ¿Y qué hay de las demás regiones? Podríamos tener uno en cada torneo para aprovechar al máximo el potencial. Buena idea, Ges. Dijo Meout. Podríamos hacernos tan ricos como los padres de James. Jessie y Meout estallaron en carcajadas, mientras James se ponía rojo como un tomate y tartamudeaba algo ininteligible. Sin dejar de reír, los tres salieron de la tienda, cerrando la puerta con llave tras ellos, mientras regresaban a la casa donde se alojaban con el resto de la pandilla. Y el ganador es Sam Fernández. Resonó en todo el estadio. Sam recuperó su pidgeot antes de saludar al público al salir del campo. Su oponente recordó con tristeza al noqueado Batordle, negando con la cabeza. Sintió que realmente no se había hecho justicia. Sam lo había vapuleado. Al salir del estadio, Sam encontró a Mellani esperándolo. Ella también había ganado su tercera batalla preliminar, lo que les aseguró a ambos un lugar en las semifinales. Su batalla había sido fácil, pues su Machoke despachó rápidamente a un Chinchou en un duelo completamente desequilibrado. Ella le dio un rápido abrazo de felicitación antes de alejarse del estadio. Mientras caminaban charlando, Sam miró hacia atrás y vio a alguien que parecía seguirlos. Al darse la vuelta, vio a una niña de no más de 6 o 7 años. Mellani también se detuvo y se dio la vuelta, lo que provocó que la niña se sonrojara y buscara un lugar donde esconderse. Podemos ayudarte.
Preguntó Melanie amablemente. ¿Yo solo, eres Melanie Ridger? Preguntó la chica, sonrojándose aún más. Cuando Melanie asintió con cierta incertidumbre, la chica sacó un papel y un bolígrafo. Soy una gran admiradora tuya, ¿me das un autógrafo? Melanie parecía sorprendida mientras Sam se reía a carcajadas. Anda, Mel, no es frecuente que conozcas a tus fans más fieles. Melanie miró a la joven que parecía a punto de huir y esconderse. Claro que puedes. Melanie tomó el bolígrafo y rápidamente garabateó su firma en el papel antes de devolvérselo. Muchas gracias. Dijo entusiasmada la niña, antes de darse la vuelta y salir corriendo, dejando a Melanie desconcertada y a Sam todavía riendo. Parecía que no tenías ni idea de qué hacer, Mel. Balbuceó Sam. Solo es un autógrafo. Espera, ¿me lo das? Cállate, Sam, espetó Melanie, con un tono un poco más duro de lo que pretendía. Por desgracia, solo consiguió que Sam se riera aún más fuerte. Melanie simplemente lo miró y arqueó una ceja. Al menos tengo fans, dijo con frialdad. Sam dejó de reír y la fulminó con la mirada. Ese Mel fue un golpe bajo, dijo, empezando a enfurruñarse. Melanie se rió y echó a andar de nuevo, sabiendo que Sam la seguiría. Después de unos minutos, se volvió hacia él. ¿Seguro que tienes fans, Sam?, dijo. Simplemente les tienes demasiado miedo como para venir a pedirte un autógrafo. Sam la miró con recelo. ¿Te estás burlando de mí, Mel?, preguntó. Yo. Jamás. Dijo Melanie, con la cara completamente seria. Sostuvo la mirada de Sam un instante antes de que ambos se echaran a reír de nuevo. Los dos llegaron a un centro Pokémon y entraron, acercándose a la enfermera Joy. Enfermera Joy, ¿podría revisar a mi Pidgeot, por favor?, preguntó Sam. La enfermera le sonrió. Por supuesto, Sam. Siempre es un placer ver a un entrenador que se preocupa por sus Pokémon como ustedes dos. Melanie, tu machoque está curado. No parecía estar especialmente cansado, así que solo descansó un poco. La enfermera le entregó una Pokébola a Melanie antes de tomarla de Sam. Ustedes dos ganaron todas sus batallas, ¿verdad?, preguntó. Cuando ambas asintieron, la enfermera sonrió. Entonces espero verlos pronto por aquí, aunque sus Pokémon no sufran daño, probablemente me hagan echarles un vistazo. Tras despedirse, la enfermera se giró y le entregó la Pokébola de Pidgeot a un Chansey que la llevó a las profundidades del centro Pokémon. Cuando estaban a punto de salir del edificio, Melanie se giró y examinó el centro, sin poder quitarse la sensación de que las observaban. El que siempre llevaban a sus Pokémon estaba un poco apartado, así que solía estar vacío durante el día, aunque solía estar lleno por las noches. Sin embargo, al otro lado de la habitación, un hombre vestido de negro, con un sombrero que le tapaba los ojos, los observaba. Sam se giró para ver por qué Melanie se había detenido y vio al hombre levantar la mano y hacerles un gesto para que se unieran a él al otro lado de la habitación. Melanie y Sam se acercaron al maestro Pokémon y tomaron los asientos que él les indicó. Lo han hecho bien hasta ahora, les dijo. Son conscientes de que habrá mucha atención sobre ustedes ahora que han superado las preliminares sin perder. No es frecuente que entrenadores que nunca han competido en una liga regional hagan esto. Nos lo advirtieron, dijo Melanie. Campeón asintió. Además, si llegan lo suficientemente lejos, es muy probable que los medios se centren mucho en ustedes. Si esto sucede, descubrirán que estuvieron en el campamento de entrenamiento organizado por la señorita Shirona. Cualquier pregunta que les hagan al respecto, pueden responderla, excepto por la tarde en que Sceptile y Charizard los entrenaron. Si deciden hablar de la mañana de ese mismo día, pueden hacerlo, pero les sugiero que no hablen de tácticas de combate ni de regímenes de entrenamiento. Ninguno de estos temas suele ser una buena idea para una entrevista con los medios. Sam y Melanie asintieron. El maestro Pokémon los miró antes de alejarse. Supongo que solo me queda felicitarlos una vez más, dijo mientras se alejaba. Antes de que pudiera continuar, Sam lo llamó. Señor, ¿por qué nos ayuda? El campeón se detuvo y se giró para mirar de nuevo a los dos jóvenes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, nos elegiste para entrenarnos, nos elegiste para aconsejarnos, a lo largo de nuestros viajes hasta ahora has estado ahí todo el tiempo, es como si nos estuvieras observando. Ustedes dos me han impresionado hasta ahora. Y esa conversación se trató principalmente de decirles cosas que muchos podrían decirles, pero que quizás no escuchen. A su edad, cometí errores que, si evitan, podrían convertirse en grandes entrenadores. Si me ignoran, son unos tontos.
Dicho esto, el maestro Pokémon se alejó, dejando a los dos jóvenes sin palabras. Pikachu estaba sentado en la azotea de una pequeña casa en Pueblo Plateado. El comienzo del torneo le había parecido aburrido, pues Misty lo había reservado para las rondas posteriores, cuando podría tener dificultades para ganar con un solo tipo de Pokémon. Estar de vuelta en el torneo le había dado más ganas de luchar que nunca. Le hizo recordar los días en que pertenecía a Ash y arrepentirse de haber dejado a su antiguo entrenador tantos años atrás. Con los años, Pikachu había empezado, casi a regañadientes, a seguir un régimen de entrenamiento similar al que Ash le había impuesto, algo que había intensificado desde que se hizo evidente que podría participar en la Liga Johto. Como resultado, era más fuerte de lo que jamás recordaba haber sido. Al reflexionar sobre su nueva fuerza, se preguntó cuán fuertes serían los Pokémon de Ash si la hubieran seguido al pie de la letra durante 7 años. La idea asustó a Pikachu. Serían casi invencibles. Aunque seguramente debía haber un límite a su fuerza, ¿no? Mientras reflexionaba, de repente escuchó una llamada desde abajo. Pikachu, sé que estás ahí arriba. El pequeño eléctrico se asomó por el borde del edificio. Un adolescente con gafas lo observaba. Pikachu echó un vistazo a su alrededor para ver qué lo había delatado y vio que su cola se asomaba por el lateral del edificio. Suspirando por su error, Pikachu saltó y aterrizó frente a Max Maple. Bueno, Pikachu, Misty no tiene batalla mañana, así que no me importaría que estuvieras exhausto. ¿Te apetece una revancha? Pikachu miró a su posible oponente y miró de arriba abajo antes de saltar sobre el hombro de Max. Lo tomaré como un sí, dijo Max sonriendo y empezó a caminar hacia uno de los campos de entrenamiento. ¿Conoces a Pikachu? De verdad que deberías disfrutar luchando por Misty en el torneo. Es una buena entrenadora y podrá sacarte lo mejor de ti. Además, te traerá todos esos viejos recuerdos. Supongo que recuerdas tu último torneo aquí, ¿no? Pikachu asintió con tristeza. Max lo miró. Sabes que no deberías llorar su pérdida. Cuando conocí a Ash, se esforzaba más, luchaba más y trabajaba más que nadie, pero siempre se preocupaba por los demás. Querría que siguieras haciendo lo que quisieras, sin pensar en él. Si querías luchar, le habría encantado que lucharas por quien fuera, siempre y cuando fueras feliz. Pikachu miró a Max, quien le devolvió la sonrisa. Al acercarse a un campo de entrenamiento, oyeron un grito. ¡Max! El joven Maple se giró y vio a Misty acercándose a él. ¿Puedo recuperar a Pikachu? Preguntó con una sonrisa. Estaba a punto de pelear con él. Protestó Max. Y estoy en medio de un torneo con un Pokémon con el que rara vez he entrenado, dijo Misty con naturalidad. Creo que mi necesidad es mayor que la tuya. Max asintió y miró a Pikachu con una mirada pícara. ¿Qué te parece, pelear conmigo o entrenar con Misty? Pikachu saltó del hombro de Max y aterrizó frente a Misty. Traidor, murmuró Max. Misty se rió y le indicó a Pikachu que la siguiera. Bueno, Pikachu, te he visto entrenar y combatir, dijo Misty. Estaba agachada frente al Pokémon eléctrico, en una pequeña parte de la sala de entrenamiento. Así que tengo una idea de cómo combates. Pero también has tenido mucho tiempo para entrenar solo y has luchado mucho solo. Pikachu asintió. Entonces, cuando te use en el torneo, ¿cómo te gustaría hacerlo? Confío lo suficiente en ti como para que luches la mayoría de los combates tú solo, y yo solo te daré algunos consejos. O puedo luchar como solía hacerlo Ash y darte instrucciones durante todo el proceso. ¿Cuál crees que es la mejor opción? Pikachu ladeó la cabeza ligeramente y lo pensó. La idea de luchar solo era tentadora, pero lo presionaría si lo fastidiaba. Pero Misty no había pasado mucho tiempo luchando con él, así que era muy probable que pudiera luchar mejor sin ella. La miró, esperando aún su respuesta. Pikachu levantó una pata, negó con la cabeza, luego levantó dos y asintió. Misty sonrió. ¿Entonces quieres que te dé instrucciones? Pikachu asintió de nuevo. Misty le sonrió antes de levantarse. Muy bien, veamos de qué pasta estás hecho, Pikachu. Belleza, viento plateado. Blaziken, lanzallamas. Los dos ataques se dispararon al cielo y comenzaron a caer a la tierra, descendiendo en espiral. Antes de que Mai pudiera dar otra orden, Treu emitió un silbido bajo y agudo, lo que hizo que los dos Pokémon se volvieran hacia su entrenador. Mai les sonrió, antes de retirarlos y volverse hacia Drew. ¿Down? Asintió. Bueno, pronto lo entenderá. Estamos entrenando lo suficiente aquí, estaré listo para enfrentarla en la próxima temporada de competencias.
Treu sonrió y le ofreció los brazos, a los que ella accedió voluntariamente. Cuando Mai se lanzó a los brazos de su novio, Dawn irrumpió entre los árboles y corrió hacia ellos. ¿En serio? ¿Tienen que escabullirse para pasar tiempo juntos? Podrían alquilar una habitación. Mai sonrió y Treu, antes de darse la vuelta, aún abrazado por él, le habló a Dawn por encima de su cabeza. Pero esto es mucho más divertido. Dawn les frunció el ceño mientras Treu se sacudía el cabello y le devolvía la sonrisa a la chica de cabello azul. En fin, Dawn, ¿no deberías seguir entrenando? ¿No dijiste que ibas a estar en Sinnoh para el próximo circuito? Preguntó Treu. Dawn sonrió. Lo haría, pero ya tenemos ideas para poner en práctica la próxima temporada, y además, la competencia es tan débil que la mitad del tiempo no necesito entrenar bien. Echo de menos la competencia de verdad. Treu miró a Mai, quien le sonrió dulcemente a Dawn. Bueno, si no siempre ganaras, quizás más gente querría ser coordinadora y podrías tener competencia. ¿Qué quieres decir? Preguntó la chica de cabello azul. Parece que hay un aumento en la cantidad de personas que planean ser entrenadores, dijo Treu. La gente lo prefiere a coordinar. Esto podría deberse en parte a que siempre ganas. Hay más probabilidades de éxito entrenando que coordinando. Dawn se sonrojó levemente. ¿Qué puedo decir? No hay nadie que se coordine mejor. Echo de menos los desafíos. Quizás debería entrar en combate y ver lo difícil que puede ser. Sí, es buena idea, Dawn dijo Mai con un poco de sarcasmo. Con un poco de suerte, podrías encontrarte con alguien como Misty y demostrar lo buena que eres. Dawn se puso roja como un tomate y miró a la morena con furia. ¿Sabes a qué me refiero, Mai? Dijo, subiendo la voz. No digo que yo sea la mejor, pero sí creo que mis Pokémon podrían con eso. Treu se rió entre dientes. Habla con Brock algún día. Él te explicará por qué tienes dificultades. Dawn soltó un sonoro antes de volverse hacia Mai. En fin, si estás tan segura, ¿por qué no vuelves? Cumple tus promesas y enfréntate a mí. Quizás lo haga, Dawn, dijo Mai. Quizás lo haga. ¿O tienes miedo de pasar vergüenza? Instó Dawn, lo que provocó que Treu interviniera. Damas, no peleen ahora, dijo Treu, recibiendo miradas de enojo de ambos lados. Buscó desesperadamente algo que le impidiera verse envuelto en una pelea, y de repente recordó algo. Miró su reloj y les dedicó una sonrisa a las dos coordinadoras enfadadas. Tenemos que volver de todas formas, les prometimos a los demás que estaríamos allí cuando anunciaran los grupos. Cuando el coordinador asintió, Treu respiró aliviado, sin ver las miradas furiosas que se intercambiaban. La discusión, claramente, no había terminado. El señor Godsoe se sentó con Lance frente a una pantalla grande, con los enfrentamientos en pantalla. La computadora había asignado a cada competidor una puntuación del 1 al 100 según su historial en torneos regionales, y el torneo de Johto tenía una ponderación ligeramente mayor que los demás. Luego se les asignaron grupos según sus puntuaciones, para que los competidores con las puntuaciones más altas no pudieran ser sorteados juntos. La idea era que hubiera 8 entrenadores separados, y el resto se dividiría equitativamente, para que los favoritos del torneo no se enfrentaran antes del torneo de la victoria. A pesar de este sistema, Lance y el señor Godsoe siempre revisaban los grupos antes de publicarlos para asegurarse de que no hubiera ningún problema. 2 años antes fue la única vez que Lance había cambiado manualmente un grupo después de que 2 entrenadores con un historial conocido de conflictos entre ellos fueran sorteados juntos. Los habían dividido en grupos diferentes para que en los estadios más pequeños utilizados para los partidos de todos contra todos no pudieran pelearse. Sin embargo, este año había presentado un nuevo desafío. ¿Deberíamos permitirlo?, preguntó Lance. Es decir, sería un buen espectáculo, pero me parece una mala idea, ¿por qué no?, respondió el señor Godsoe. Es decir, ambos son buenos entrenadores, pero habrá una victoria, ¿y por qué guardar todos los buenos partidos para el torneo de la victoria? Deberíamos trasladarlo al estadio principal si queremos que lo vea más gente. Te garantizo que lo harán. Lance volvió a mirar la pantalla antes de volverse hacia el señor Godsoe. Muy bien. Este es tu torneo, aunque sea en mi región. Pelearán en el estadio principal. Delia Ketchum entró al centro Pokémon. Sabía que era donde Misty, Sam y Melanie llevaban a sus Pokémon para curarlos después de los combates, ya que estaba apartado y era menos probable que estuviera abarrotado. Al entrar, vio a Garioak girarse hacia ella y sonreír, haciéndole señas para que se acercara.
Su grupo había acordado reunirse allí para la liberación de los grupos de todos contra todos. Sam y Melanie estaban allí, aunque Misty aún no había llegado, y el trío del Exteam Rocket también había desaparecido. Entonces, chicos, ¿han visto a alguien que quieran evitar? Les preguntó el profesor Oak mientras esperaban. Misty, dijo Dawn riendo. Sin ánimo de ofender, chicos, pero no tienen ninguna posibilidad contra ella. Sam y Melanie ni siquiera pensaron en protestar por esto, dudaban de sus posibilidades contra ella. ¿Y qué hay de Aaron? Preguntó Max, uniéndose a ellos. Dudo que tú también lo quieras. Dawn le sonrió a Max. Eres un maniático de las estadísticas, ¿por qué no nos dices a quién buscan? Se oyeron risas en todo el grupo, y Max se unió con buen humor. Bueno, ahora que lo mencionas, Dawn. Otra carcajada lo interrumpió, a la que se sumó con tristeza. Bromas aparte, de los entrenadores que siguen en activo, hay 2 campeones de la liga regional, y Misty, que sospecho que podría serlo. Si los evitas, entonces hay que fijarse en los que han llegado a los últimos 8 puestos. Sin contar a los campeones, esta vez hubo 26 en el circuito de Johto. ¿Entonces quieres decir que es casi seguro que habrá uno en su grupo? Preguntó Delia. ¿No es un poco injusto? Normalmente sí, pero no necesariamente, dijo Max con una leve sonrisa. Había 26 en el circuito, aunque 3 no lograron entrar al torneo. Además, de los 23 restantes, no todos lo lograron. No olviden que algunos de estos entrenadores son viejos. Puede que ya no estén en su mejor momento. Cuando considero a los que han estado entre los 8 mejores en los últimos años, las cifras mejoran mucho. Solo 8 entrenadores. Y no olviden que definitivamente no son invencibles. Algunos tuvieron carreras fáciles o tuvieron suerte con la elección de su equipo. Pero aún así, ¿no esperarías que los de octavos de final fueran poderosos? Preguntó Drew. La suerte solo te lleva hasta cierto punto. No. De esos 8, creo que 2 podrían haber seguido adelante y convertirse en campeones, y 3 podrían haber quedado eliminados fácilmente en una ronda anterior. Si consideras a esos 2, más Misty y los 3 campeones, hay 6 entrenadores que definitivamente querrás evitar. De lo contrario, si tienes cuidado, deberías tener buenas posibilidades. Gracias, Max, dijo Melanie, y el joven cerebrito le recompensó con una sonrisa. El grupo se giró al abrirse las puertas y entraron Jessie, James y Meout. El trío había estado notablemente ausente durante la primera semana del torneo, además de haber estado muy ocupados durante las semanas previas, ya que estaban montando la nueva tienda. A pesar de ello, habían prometido brindar más apoyo en las rondas posteriores. ¿Cuándo los sortean? Preguntó James al llegar al grupo. Pronto, respondió Max. En unos 5 o 10 minutos. ¿Dónde estará Misty entonces? Reflexionó Gary. No querría perdérselo. El grupo esperó pacientemente, comentando cosas de la primera semana, y Max les consiguió a Sam y Melanie la promesa de luchar al terminar el torneo. Brock preguntó por la nueva tienda y tuvo que escuchar a Meout hablar maravillas de ella hasta que James pudo rescatarlo. Tras unos minutos, Misty irrumpió por las puertas, con Pikachu a su lado. Lo siento, chicos, Pikachu nunca parecía cansarse, exclamó. He estado entrenando con él para acostumbrarme y poder usarlo en el torneo. Espera, Misty, dijo Max. Te dejé hace siglos. ¿Quieres decir que has estado practicando sola con Pikachu todo este tiempo? Solo unas 3 horas más o menos, dijo Misty a la defensiva. Y varios tipos de entrenamiento. Parece que todavía tiene mucha energía. Con la voz apagada, bajó la mirada hacia el pequeño eléctrico que sí parecía tener mucha energía. Antes de que nadie pudiera decir nada más, la enfermera Joy se acercó. Pensé que te gustaría saber que el sorteo está a punto de anunciarse, dijo. Te lo mostraré en pantalla. El grupo se giró y miró la pantalla que colgaba sobre el escritorio de la enfermera Joy. Mientras observaban, la pantalla se iluminó con 16 grupos, cada uno con 3 espacios. La enfermera rodeó su escritorio para unirse a la observación. De repente, la pantalla parpadeó y empezaron a aparecer rostros rápidamente, llenándose en cuestión de segundos. Los 3 competidores examinaron la pantalla rápidamente para encontrarse. En cuanto lo hicieron, Sam y Melanie se giraron hacia Max, quien les sonrió. Ustedes 2 son buenos, dijo. Sam, tu grupo es un poco más difícil. Tienes a Richard, que llegó a cuartos de final en Kanto hace 2 años, pero luego, al parecer, pasó 2 temporadas intentando conseguir suficientes insignias de Johto.
Es interesante, pero tú deberías tener buenas posibilidades. Audrey es bastante débil, así que deberías encontrarte luchando con Richard. Mellanie, el tuyo es más fácil, pero mucho más rendido. Ninguno de los otros dos ha llegado a cuartos de final, aunque ambos han competido en Johto 2 veces antes. Ambos llegaron a la primera ronda del torneo de la victoria, pero fueron derrotados allí 2 años seguidos. Los dos le dieron las gracias, antes de que la mirada del grupo se dirigiera a Misty, que palideció visiblemente y tenía el brazo de Gary rodeándola en señal de apoyo. En respuesta a sus miradas inquisitivas, Misty simplemente señaló la pantalla. En su grupo había alguien que participaba en su primer torneo de Johto y casi no tenía ninguna posibilidad. Y entonces, con el rostro resplandeciente sobre el de ella, se veía a un hombre que todos reconocieron de la ceremonia de apertura. Misty había sido sorteada en el mismo grupo que Aaron, el actual campeón de la Liga Johto.